Listo, listo. Entonces, ahora sí, antes de empezar les cuento que hoy precisamente quería tocar el tema de los ayunos, ¿cierto? De cómo hacer un ayuno, porque hoy precisamente dentro de la parte de la astrología de la India, la astrología védica, que es la sabiduría de los Himalayas, una civilización antigua de hace 15.000 años. Buenos días, Pau, bienvenida. Entonces, como les contaba, el ayuno, ¿cierto? Lo empezaron a ligar estas civilizaciones con las fases lunares. Y hoy cae una fase lunar que se llama Ekadashi, en la parte sánscrito, es el onceavo día después de luna nueva o onceavo día después de luna llena, ¿sí? Ya después les explico un poco más de eso, pero hoy queda ese día, entonces hoy yo estoy haciendo ayuno, por eso yo les propuse que si le podían hacer, pues chévere y me pareció un buen día pues para conversar sobre esta temática y porque cómo me ha ayudado esa herramienta a mí para un bienestar y cómo le ayuda a uno en varias temáticas, ya sea para la salud física, mental y en unos procesos espirituales. Listo. Entonces, ya que les comenté un poquito por qué escogí ese tema, les voy a invitar a que vamos a hacer una invocación de apertura y ya comenzamos ahora sí con el conversatorio. Si pueden cerrar los ojos lentamente, si pueden poner la mano derecha sobre la izquierda en su regazo, mientras simplemente hacemos la invocación. Asato ma satgamaya amaso ma jyotirgamaya Mrityorma amritam gamaya Shanti Shanti Shanti. Namaskaram a todos. Ahora sí, vamos a comenzar con este, con este conversatorio de hoy sobre el ayuno y, y por qué el ayuno. Entonces, antes de comenzar, me gustaría preguntarles a cada uno el que quiera participar, que me cuente un poquito por qué el ayuno, por qué creen que se hacen ayunos y que conocen un poco del ayuno. El ayuno se hace en sí, pues, bajo mi opinión, ¿cierto? Lo poco que conozco, ¿cierto? Para purificar tanto el alma como el cuerpo. Dice que se hace un ayuno combinado con lo espiritual, ¿sí? Y que consiste en que alimentamos el cuerpo a base de agua y frutas por un día, por ejemplo, que eso nos ayuda a desintoxicar. ¿Y por qué se dice que espiritualmente también? Porque cuando se hace el ayuno, eh, debe estar ligado con la meditación y alejarse de los pensamientos y de las ideas que no convienen, ¿sí? Ok, Eh, no aceptar lo negativo, porque usted no gana nada con hacer un ayuno si tiene el espíritu y el alma envenenada por otra clase de sentimientos. gracias María. Sí, es el ayuno en sí, sí tiene esa idea. Les voy a pues comentar desde mi propia experiencia lo que yo he visto que hace el ayuno en mí y lo que también he estudiado que por qué se hacen esos ayunos. Y es como dice María. Básicamente, el primer propósito del ayuno es poder purificar y limpiar nuestro cuerpo. En ese sentido, porque cuando nosotros hacemos ayuno, que es un ayuno en sí, nos restringimos. Simplemente decimos, "Bah, no, por un día, por mediodía, por lo que el tiempo determinado que yo ponga, no voy a comer alimento sólido,
¿cierto? Porque el agua sí se debe ingerir y hasta ahorita hablamos un poquito de cómo las tecnicidades de cómo uno puede abordarlo. Pero entonces uno se inhibe un poquito de eso y lo que hace es que el cuerpo tiene un espacio, todo el sistema, todo nuestro metabolismo tiene un espacio para limpiarse y desintoxicarse. Porque si ustedes ven, básicamente en la sociedad que vivimos tenemos un abordamiento a la comida de una manera muy compulsiva y básicamente comemos es a través es que nos toca comer una cosa, es la parte social, o sea, uno se levanta y como es hora de desayuno, pues desayune, ¿cierto? Pero muy poquitas veces, pues si así nos enseñaron, básicamente, nos escuchamos a nuestro propio cuerpo. A veces yo no sé si les ha pasado que se levantan, sienten que el cuerpo no necesita comida, que el cuerpo les está diciendo, no coma, pare un segundo. Pero ustedes por hábito, por, o ustedes, a mí también me pasa, nos pasa mucho, por hábito lo que hacemos es comemos de todas maneras porque pues es la hora del desayuno, pues hay que comer, ¿cierto? Pero no nos hacemos caso a nosotros, estamos como en un dogma al frente de la alimentación y lo que hacemos es que es como si esta máquina, este sistema humano, este sistema físico, lo retacáramos de comida y no tengan ni un momento de descanso, es como si tuviéramos el carro prendido todo el tiempo y lo dejamos en el parqueadero y todo el tiempo prendido porque todo el tiempo está procesando alimento. Si ustedes ven en nuestra cultura es muy, sobre todo pues en nuestra cultura más que todo en los latinos, también los europeos pues comen mucho y los estadounidenses también. Ya ahorita hablamos un poco de las otras culturas, pero si ustedes ven, es para todo. Ah, no, ven, unas papitas, después del almuerzo el postrecito y no nos damos ni siquiera tiempo de espacio para digerir nuestra comida. Entonces lo que causa eso es como el cuerpo empieza a fallar un poco en ese sistema de digerir, porque no tiene la capacidad para digerir tantos alimentos. Eso sumado si no tenemos un buen sistema o un buen metabolismo o en lo que se llama la ayurveda, un buen agni, un buen fuego, que eso si quieren ahorita lo hablamos, que es como mantener el fuego nosotros interno estable para poder digerir bien esa comida, porque si no se va acumulando toxinas, porque básicamente el cuerpo no puede con tanta cosa. Entonces cuando nosotros hacemos un ayuno, le permitimos al cuerpo simplemente descansar, simplemente como listo, limpie todo lo que tiene y se hacen ayunos, pues hay distintos tipos de ayunos, pero la primera forma es empezar a desintoxicar el cuerpo, que es nuestra primera herramienta, que va muy ligado a lo que dijo María, que con la parte del pensamiento. Se recomienda generalmente que cuando uno haga ayunos le merme a todo tipo de, de estimulación externa, ya sea los celulares, ya sea que estoy viendo, y más lo que yo comprendo un poco más es enfocar la mente en el presente y estar allí, porque si no, si entramos en ese pensamiento continuo, va a generar ansiedad y va a ser un poco más duro el ayuno, va a ser un poco más duro para el cuerpo, ¿cierto? Entonces, la primera fase es purificar nuestro cuerpo físico. Y porque eso también se liga con lo espiritual, porque es que la fisicalidad y la espiritualidad, o sea, nosotros no podemos decir como que hay dos dimensiones, todo está entre sí, ¿cierto? O sea, no podemos decir que aquí está el cuerpo y el alma está por allí y son separados, no. O sea, nosotros estamos habitando este cuerpo, entonces para nosotros poder fluir de una manera más espiritual, más consciente, necesitamos un cuerpo limpio, ¿sí? Entonces, porque el cuerpo en sí, cuando está muy acidificado, porque esa es la palabra, o sea, se nos sube la parte de la acidez en nuestra sangre, el cuerpo se siente pesado, se siente con inercia, no se puede quedar quieto, o si se queda quieto se queda dormido. Entonces es básicamente llevar nuestro cuerpo a un estado donde nos permita de una manera más adecuada entrar a procesos espirituales, ¿sí? Entonces esa es la primera forma, ¿cierto? Lo otro que yo he visto desde el ayuno es cómo también al limpiar nuestro cuerpo o al limpiar, básicamente esto también a veces se hacen unos ayunos específicos con ciertas frutas, ¿cierto? Porque hay, vamos a hablar un poquito de esos ayunos. Entonces hay ayunos
que son solo con frutas o solo con un tipo de fruta, por ejemplo, comer naranjas, comer toronjas solamente, eh, o solamente con agua, o sea, sin consumir nada de alimentos, sino solamente agua, y si uno quiere le puede poner un poquito de miel. Y dependiendo de esos tipos de ayunos, uno tiene ciertos efectos, entonces depende de lo que uno quiera. Ya, yo no soy un experto en sí, pero lo que he visto es, por ejemplo, las personas que ayunan con naranjas se están limpiando, están desintoxicando la sangre a un nivel profundo. Hay otros tipos de ayunos combinados con ciertas plantas que limpian el colon, ¿sí? Y ahí viene una parte importante. Cuando nosotros estamos haciendo ese ayuno y limpiando nuestro cuerpo, y además hacemos el ayuno de cierta forma que limpiamos nuestro colon, eso va a tener un efecto importante en nuestro campo mental, porque el colon y la mente están conectados profundamente. Desde la parte de la Ayurveda se ve y, por ejemplo, yo he hecho esos tipos de ensayos, que es el ayuno, también con cierto tipo de purgas, ¿cierto? Ya te doy la palabra, Carlos. Con cierto tipo de purgas, y lo que hace es que además de limpiar el cuerpo físico, estoy limpiando mi colon y va a tener un efecto importante en mi mente. Carlos, ¿ibas a comentar algo? También como preguntar, cuando hace referencia a cierta limpieza de colon, también puede ser a través de enemas, ¿cierto? Sí, en la Ayurveda se maneja mucho los enemas, ¿sí? Se llama Basti. Es que en Ayurveda lo que se ve es, tú tienes ciertas proporción de elementos en ti. Entonces, por ejemplo, los enemas se usa para cuando uno tiene unos desbalances muy altos de aire, ¿cierto? Cuando tienes mucho aire en el cuerpo, normalmente el aire se establece en el colon, ¿sí? Entonces uno lo que hace es que lubrica toda esa zona, se hacen unos enemas con ciertas plantas y ciertos aceites en específico. Eso sí requiere cierta prudencia, porque uno tiene que preparar el cuerpo para hacer esos enemas. Ese no es tan fácil hacerlo así. Sí, hay que estudiar un poquito el cuerpo, cómo estar y preparar el cuerpo para esos enemas, porque es un proceso no muy duro, pero puede generar un impacto en el cuerpo que uno necesita una preparación, ¿cierto? Pero sí, se hacen enemas. También para lo que es, te voy a hablar de esos tres. Entonces, para el aire, para el exceso de aire se hacen enemas. Para el exceso de fuego se hacen purgas. Y para el exceso de tierra y agua, que es CAFA, se hacen unos tipos ¿cómo es que se llama eso? Vomitivos. O sea, se toman ciertas cosas para uno poder limpiar el estómago. Entonces trabajan diferentes partes del metabolismo. Entonces, la tierra se trabaja mucho en la parte alta de nuestro metabolismo, que es el estómago. La purga trabaja mucho el intestino delgado, y ya el enema trabaja el colon per se. ¿Sí? Para que sepas, si te interesa eso, yo te puedo dar un poco más de información sobre eso. Pero entonces, volviendo, no sé si María quería hablar ahorita, que alzó la mano. Sí, quería pues comentar algo. Lo que yo comento, no, pues no sé si de pronto estoy equivocada, pues usted me lo corrige, ¿cierto? Acá estamos Resulta que conversando. cuando una persona tiene algo ya de lo espiritual, o sea, conoce algo de lo que es la meditación y todo este cuento que estamos hablando, en un momento dado uno dice, ese tipo de persona dice, por ejemplo, no me provoca como nada, no sé, veo la comida y no quiero como nada, es una señal que el cuerpo está enviando que usted debe parar ahí, porque tiene una sobrecarga tanto de, digamos, de toxinas hacia el organismo y algo mental está pasando. Hay un problema, hay algo que le está dando vueltas en la cabeza y entonces se está como saturando. Porque es una señal diferente a cuando la persona tiene una patología en salud, ¿cierto? Bueno, la persona viene enferma o una recaída, viene recuperándose de una cirugía. Es muy normal que hayan cosas que no quiere comer o esté con desgano, ¿cierto? Pero cuando la persona está activa, o sea, está sana, digámoslo así, pero de momento siente que no quiere, que el cuerpo no le pide, o sea, no quiere comer, en ese momento uno debe planear un ayuno. Pues eso las personas que tenemos un poco de conocimiento en el tema, ¿cierto? Porque por lo regular el otro tipo de personas solo toman como una señal, sino como que sencillamente no, no sé, algo me cayó mal y no me provoca la comida, no, no sé, no sé qué pasa porque no quiero comer. Ujú. Sí, pues básicamente por eso mismo.
en la parte de la India establecieron un día específico para que las personas que de pronto no están tan conectadas con su propia, escucharse a ellos mismos, entonces cuadraron un día muy específico que ayuda para esos ayunos, siendo hoy el Ekadashi, lo que ahorita les voy a explicar que es el Ekadashi, para esas personas que de pronto no escuchan muy bien, pues tener una regularidad de limpieza del cuerpo, porque normalmente nos pasa que si no lo hacemos con regularidad y no estamos escuchando nuestro cuerpo, como estamos tan metidos en ese condicionamiento de que almuerzo como y entonces ¿por qué voy a parar de comer? Se siente uno hasta raro diciendo, no, yo no voy a comer hoy porque... Pero entonces lo que hacen es uno, si, por ejemplo, yo lo hago así. Yo hay días que si siento que no, ahí digo, le digo a mi esposa, por ejemplo, no. Por ejemplo, mi esposa es muy intuitiva. Mi esposa ayer me dijo, yo mañana no voy a comer. Y no tiene ni idea de la Kadashi, ella no maneja toda la parte de la astrología védica, pero me dijo, ah, bueno, chévere, yo, igual ella escucha su cuerpo pero ella está más atenta. Porque hay personas que de pronto cada 6 meses hacen un ayuno y lo ideal es uno poder hacerlo al menos una vez al mes, al menos un ayuno de mediodía, depende de la constitución que uno tenga, ¿sí? Entonces, Carlos, no sé si ibas a comentar antes de que siga algo. José, sí, un par de cosas. Bueno, la primera, respecto a la primera pregunta que hiciste, ¿cierto? ¿Qué significa el ayuno para nosotros o qué relación tenemos con el ayuno? Yo empecé a ayunar hace por ahí unos 18 años, probablemente más. Ujú, Y al principio lo hice de una forma un poco tanto natural como por acercamiento, digamos, como a ciertos rituales, donde una persona nos recomendó como cesar como ciertas actividades, ¿cierto? Digamos, como la sensualidad o el consumo de alimentos o, por ejemplo, lo que tú mencionas de la parte del exceso de pensamiento para, como preparación para un rito, ¿cierto? Para un ujú. ritual. Y ya luego entonces empecé a volverlo como algo habitual, ¿cierto? Y a retarme, como bueno, ya hice un ayuno de mediodía, entonces ahora voy a intentar un día y empecé a jugar como con eso, ¿cierto? Como para ver y sentir y percibir los cambios en mi cuerpo. Acá hay algo importante como para compartir de mi parte y es que así tenga fascinación por el Ayurveda, yo no he tenido un acercamiento tan directo con el Ayurveda, ¿cierto? Sí he tenido como acceso al Bhagavad Gita, al Stula Gita, de pronto algún curso con algún médico, pero no algo como tan directo de lleno como meterme en la filosofía, eso sería brahmánica, ¿cierto? O bueno, del hinduismo. Ahorita me precisas, voy a terminar la intervención y ya haces las precisiones que consideres. Y como de experiencia, sí ha sido como, bueno, la más significativa ha tenido que ver un poco con esos estados de claridad mental y de como, ¿cómo se llamaría? Serenidad emocional que se logran a través del ayuno, ¿cierto? Y también el siguiente, ¿cierto? El hecho de desayunar y percibir nuevamente como los sabores de los alimentos y percibir nuevamente como las emociones es algo que para mí es muy significativo, ¿cierto? Porque esas pausas como que resignifican también las vivencias. Entonces, como para compartir un poco eso y también un concepto, esto sí, no sé si sea Ayurveda, esto es de un médico higienista español, él menciona como la idea del comer a plato opuesto, ¿cierto? De que generalmente cuando comemos de afuera hacia adentro y que el ayuno es una posibilidad de comer de adentro, desde adentro, ¿cierto? De darle alimentos al cuerpo desde adentro y también de alguna forma u otra de, como ha mencionado María, eliminar toxinas y bueno, hacer otros procesos de desintoxicación tanto a nivel emocional como mental. Gracias. Gracias a ti, Carlos, que ese aporte es súper chévere. Veo que tienes mucha experiencia con el ayuno. Y, y sí, o sea, lo que yo hago es que, o sea, desde mi punto de vista, como yo abordo las prácticas, trato de no casarme mucho como que esto es Ayurveda, esto es así, tiene que ser. No, básicamente veo dónde se junta todo, ¿cierto? Y básicamente el abordaje es distinto en cada práctica y sí, en todas las prácticas, para hablar un poquito de lo primero que hablaste, es muchas formas de ayuno se hace para prepararse uno para ciertas tendencias energéticas, porque uno quiere tener el cuerpo limpio, quiere tener la energía limpia, también de sus ayunos a nivel de la sexualidad, de la palabra, de algunos ciertos alimentos, se hacen para ciertos ritos en la parte del hinduismo, que eso se los iba a hablar después, pero
ya que lo tocaste, pues lo hablamos desde ya. Por ejemplo, yo sé que acá se hace mucho para las plantas sagradas, me imagino que de pronto me estás hablando un poco de eso, porque uno tiene que tener el cuerpo y las energías de cierta forma para uno poder entrar a esos espacios energéticos de una manera fuerte y que uno pueda limpiarse más, porque si no la medicina va a ser solamente limpiar la parte física y uno lo que quiere es trabajar un poco la parte más emocional, mental y entrar a lo espiritual, ¿cierto? Desde la parte védica es muy interesante. La parte védica, cuando yo te digo la parte védica, tiene que ver con toda la parte de la India. Yo sé que hay muchas, o sea, hay una cantidad impresionante de temáticas que se derivan de la filosofía brahmánica, los védicos, los vedantas y un montón de sabidurías de la India. Entonces, no soy como muy específico en ciertas formas, pero por ejemplo, para los trabajos de lo que se llama el Tantra Yoga, que el Tantra Yoga no tiene que ver netamente con sexualidad, sino con el uso de elementos externos para conectar con las divinidades de la India, ¿cierto? Se hacen ciertos ayunos. Por ejemplo, hay un ayuno que se hace siempre que se llama Pradosha, ¿cierto? Que es el 13º día después de luna llena o luna nueva y tiene que ver con la deidad de Shiva. Entonces uno hace ciertos ayunos y evita ciertos alimentos. Por ejemplo, hay ayunos en la India con ciertas deidades que te dicen, no, entonces no coma fruta, solamente coma este grano. ¿Por qué? Porque lo que están tratando de hacer, ya cogen el ayuno y lo enfocan a un proceso espiritual. Entonces cogen una comida, un tipo de comida que te dé la energía de la deidad con la que te quieres conectar, con esa divinidad que te quieres conectar, y hacen ese tipo de ayuno y hacen ciertos rituales, ciertos puyas, se llaman en la India. Y también se maneja cierto celibato para la hora de hacer esos rituales, ¿cierto? Más que todo ese celibato, voy a hablar de dos cosas ahorita, pero el celibato se hace es para poder mantener nuestros centros energéticos en estabilidad, porque cuando tenemos orgasmos, cuando tenemos una exacerbación de esa energía y la soltamos, se desequilibra un poco nuestros centros energéticos, ¿cierto? Si lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, lo que se recomienda es evitar mientras estoy haciendo este proceso espiritual, ¿cierto? Para poder estar energéticamente estable, ¿cierto? Entonces, lo otro que yo me he dado cuenta, que es el aporte que quería decirles, que es basado en por qué he visto que se liga mucho con la espiritualidad, porque está está la parte física, que es lo que estamos hablando de la purificación del cuerpo, está la parte mental, ¿cierto? Que es el efecto al nivel campo mental, pero hay una parte muy profunda en nosotros, que es esa parte de la conciencia, que es como un poquito más desligado frente a lo que yo he percibido, a lo que es el campo mental o físico, que es en esos, como tú decías, Carlos, como en esos procesos de ayunos, lo que uno hace es distanciarse un poco y empezar a tener una clara distinción entre lo que son las herramientas o los vehículos existenciales que es dentro de la parte de India se ve el cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo mental, hay cinco capas, ¿cierto? Entonces uno hacer el ayuno, lo que pasa es que uno empieza a desligarse de las compulsividades del cuerpo físico, primeramente. Por ejemplo, el cuerpo físico, y si tú ves, la primera compulsividad del ser humano es la comida. Y es una compulsividad, es una necesidad. O sea, el cuerpo te dice tienes que comer y tú eres, o sea, en ese ayuno lo que tú haces es poder estar en calma y dejar que el cuerpo físico no sea el que maneja tu vida, ¿cierto? No se trata de que sea malo comer, pero se trata de uno poder tener una forma de separación a nivel de conciencia de lo que es el cuerpo y lo que es el alma, ¿cierto? Eso es lo que yo he visto, que cuando uno puede estar en calma, que uno dice, bueno, el cuerpo tiene hambre, cuando uno empieza a decir esa frase de una manera consciente, como mi cuerpo tiene hambre, no tengo hambre, sino que mi cuerpo tiene hambre porque hay una clara distinción de que estamos viendo el proceso y eso es algo que de pronto puedo ligar de lo que dijo María al principio, que es, por eso se requiere uno estar en atención, no es hacer el ayuno por hacer el ayuno y ya, que uno lo puede hacer así, pero si uno quiere empezar a profundizar un poco en esa parte espiritual es observar muy bien, porque mucha gente lo que hace de pronto en los ayunos es como, ah, bueno, no, entonces como tengo mucha hambre, me distraigo y veo una película, o me distraigo y salgo, hago algo para distraerme del hambre,
pero la idea es uno poder también tener total atención en esa hambre. Por más hambre que uno tenga, poder observarla. Porque cuando hay una observación, una conciencia de lo que está pasando a nivel físico, sucede como una separación, una forma como, ah, no, pero es que es solamente el cuerpo que quiere comer, tú sigues sintiendo el hambre, pero ya no es una necesidad, ya ahí es como un reconocimiento de que de que es algo externo a ti, de que es de tu cuerpo, pero no eres tú, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo he podido ver y bueno, a niveles profundos de cómo se hacen los ayunos, que yo no llego hasta allá, no, nunca lo he hecho por mi constitución y nunca me he atrevido porque no he sido un canal. También de esos ayunos también se usan para hacer procesos de limpieza a nivel espiritual muy profundos, porque cuando hacemos, cuando hacemos un ayuno de un día, pues estamos limpiando en cierta forma del cuerpo de 3 días, que por ejemplo yo no lo he hecho de 3 días, yo lo he hecho de 2 días, de 2, 3 días uno empieza a trabajar un poco más la espiritualidad, pero yo he escuchado, por ejemplo, de un templo taoísta que maneja mi esposa, me contaba de ayunos que hacían de 30 días. Eran 30 días donde una persona entraba en un ayuno y hacía un proceso de limpieza tan profundo que, como les digo, se requiere cierto nivel de espiritualidad para poder hacerlo, ¿cierto? Se requiere cierto nivel de manejo del cuerpo porque uno empieza a ser consciente de todo, eso es otra cosa. Cuando tú estás en un ayuno, y yo no sé si les ha pasado, no sé si les da duro, a mí a veces me da duro, uno se da cuenta que como tú manejas el cuerpo, hoy, hágame cuenta, no sé si están haciendo ayuno o no, pero cuando tú estás lleno de comida, tú desperdicias toda tu energía. Entonces tú te mueves así, tú acá, tú piensas bobadas, te quedas entretenido, ves algo, sí, sales corriendo. O sea, es un manejo totalmente inconsciente de tu energía. Cuando uno está en un ayuno y sabe que la energía está poca, no sé si se han dado cuenta, me pueden comentar ahorita, cómo es el abordaje a cómo tú te mueves. Simplemente hay una forma, por ejemplo, yo en los ayunos sigo haciendo mis prácticas espirituales, mi sadhana. Entonces, en la forma en que abordo el sadhana en un tipo de ayuno es con una conciencia plena porque no puedo gastar más energía de la que tengo, porque si no me voy a desgastar tanto que me va a tocar ir a comer, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Entonces eso también empieza a activar en uno un nivel de prudencia frente a uno cómo maneja toda la energía de uno, ¿cierto? Entonces es o sea, otra cosa, otro punto muy importante que he visto detrás de los ayunos, que es ese manejo, ese cómo utilizo mi energía, cómo utilizo la forma de moverme. Y si ustedes ven, como tú dijiste, Carlos, empieza a haber una calma emocional, una calma de las ansiedades, ¿cierto? Y por ejemplo, ayer estaba grabando un podcast y estaba hablando de eso mucho porque es una parte esencial a empezar con tipos de ayunos y cómo abordo la comida es porque si, si nosotros tenemos un cuerpo físico y una mente, que la mente pues a todos nos pasa, pero hágame cuenta, si nosotros tenemos un cuerpo a un nivel de intoxicación, un nivel sí, de intoxicación que se vuelve hasta duro sentarse. Imaginémonos que esté tan lleno de toxinas que hagamos de cuenta tu mano no puede parar de moverse, que sea todo el día así. ¿Tú en qué momento vas a tener la oportunidad de hacer otras cosas, de enfocarte en un proceso espiritual? No, tú necesitas primero tener tu cuerpo en cierta estabilidad, cierta naturalidad. Dado que, como les decía en un principio, dado que la sociedad nos ha llevado a una forma de comer muy inconsciente, los cuerpos han tenido ese impacto. Primero no tenemos la parte física como lo teníamos o como está hecho el cuerpo, pues la comodidad que nos trae la tecnología de hoy en día. Por ejemplo, hoy están desde sus casas viendo esto, ¿no? Pero antes no, nos tocaba caminar, nos tocaba ver dónde nos encontrábamos y hablar y después volver y cargar las cositas, entonces el cuerpo tenía cierta fuerza y teníamos cierta prudencia en cómo comíamos y cuando comíamos lo necesario y teníamos la energía o la actividad para digerir todo ese alimento, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos el cuerpo físico estable,
es lo primero. O sea, si nosotros no tenemos las herramientas, que es las herramientas evolutivas, que es el cuerpo y la mente, estables, ¿cómo vamos a tener capacidad para trabajar sobre nuestra espiritualidad? Básicamente, muy, muy poco probable. Muy pocas personas, que lo dice Sadhguru, muy pocas personas son capaces de trascender un cuerpo y una mente que estén muy inestables hasta estadios espirituales, porque si el cuerpo te está doliendo, si la mente te está hablando y te está generando ansiedad, ese va a ser el único enfoque. Tú no vas a pensar en trascender, en Dios, en nada, sino que te quieres quitar la ansiedad y te quieres quitar el malestar físico. Entonces el ayuno es la primera herramienta, ¿cierto? Entonces, aquí quería hablar un poquito también de ese tipo de ayuno, un poco ya más de unos ayunos un poco más sutiles, que es, por ejemplo, los ayunos de la palabra, que es otra forma muy compulsiva del ser humano, de pensamiento y palabra. Porque si tú ves que cómo es va todo junto, yo lo junto mucho, pensamiento, palabra o juzgar la vida, juzgar en el sentido de sacar conclusiones frente a todo. Entonces, por ejemplo, acá estamos hablando, ¿cierto? Y por ejemplo, ustedes me están oyendo y su mente está diciendo, sí, acepto, no, no me parece, no, sí me parece, no, yo creo que es mejor así, así, así. Entonces hay un montón de pensamientos hasta inconscientes y si uno simplemente se sienta y oye, no quiere decir ni acepta ni no acepta, sino que hay un cese de opinión y de juzgamiento y de palabra. Entonces hay una presencia, tú estás viendo y de lo que yo estoy hablando, tú puedes filtrar lo que realmente te sirve o no. Pero si uno está ahí como metido en su drama y en su estructura psicológica y defendiéndola, uno solamente escucha lo que uno quiere oír, pero no está oyendo en plenitud. Entonces, otra forma de lo que se hace es ayunos de palabra y pensamiento, para uno empezar a practicar un poco así como el ayuno físico nos ayuda a mejorar cómo digerimos nuestra comida, cómo nuestro metabolismo funciona, también en el campo mental, cuando no hay un silencio, cuando no hay una pausa, se vuelve muy difícil tener claridad, tener discernimiento frente al campo mental, ¿cierto? Porque ahí es un montón de bulla, 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 pero si tú pausas, que es lo que nos pasa en las meditaciones, cuando pausamos, simplemente estamos, todo se va arreglando. Vas comprendiendo muchas cosas, porque le estás permitiendo a tu campo mental observar sin darle alimento. El alimento mental es palabra, que tengo que tener la razón, que esto, que aquello, y es de otra forma muy inconsciente. Entonces, cuando uno hace ayunos de palabra, que también, no sé si han visto en películas, también se hace mucho en temas espirituales, y por ejemplo, para lo que estabas hablando, Carlos, también que creo que era de eso, no sé, después me confirmas, pero para unos rituales en específico, para ciertas medicinas sagradas, si uno es capaz de hacer ayuno de palabra también para prepararse para eso, puede ser muy beneficioso, porque vas o sea, el ayuno de palabra es de los ayunos más poderosos que yo he visto, que yo he experimentado, porque uno primero cierra el pico, ¿cierto? Uno primero cierra la boca, pero porque uno cierra la boca no quiere decir que está haciendo ya ayuno, entonces ahí viene lo difícil, que es darse cuenta qué tan compulsivo es uno a nivel mental. Porque cuando uno cierra la boca, uno piensa de todo, uno no puede hablar, pero hay un montón de pensamientos que surgen. No, sí, 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 no. Entonces también es ir mermando eso. Y también lo que nos pasa es empezamos a separarnos un poco de lo que es nuestro espíritu, nuestra conciencia, de lo que es nuestra mentalidad, nuestro campo psicológico, ¿cierto? Entonces por eso también se hacen ayunos de palabra, yo lo digo también ayuno de juzgamiento porque lo saco no sé si han leído alguna vez Las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, fue uno de los primeros libros que hasta mi padre me lo dio y me acuerdo que hay una parte donde dice, propóngase en el día, por 20 minutos no juzgue, no juzgue nada, acepte todo como es. Porque el juzgar no necesariamente tiene que decir, es que me parece feo o mal, no, puede ser también, ay, qué bueno esto, que no, simplemente 20 minutos no concluya nada, no diga como qué bueno o qué malo, por 20 minutos, a ver qué pasa. No trate de arreglar nada, que eso es algo que me he estado trabajando mucho en estos días,
que me he dado cuenta que uno inconscientemente es como tratando de arreglar la vida a nivel mental. No, esto debería ser así, no, esto acá, y si hago esto, tal. Que no tiene nada de malo, o sea, no, yo quiero, quiero un poco hablar un poco sobre que no tiene nada de malo uno pensar y opinar, pero hacerlo de forma consciente y no hacerlo de forma compulsiva y darse cuenta que realmente no hay nada que arreglar, no hay nada que sea bueno o malo, todo tiene su forma. Y si uno lo ve, uno, bueno, que hay sensaciones detrás de cada elemento, sí, pero es sensaciones creadas por nuestra misma estructura kármica. Entonces, cuando uno hace esos ayunos de pensamiento y de palabra, surge, es como una, así como se siente una ligereza en el cuerpo físico, es decir, a nivel mental es como si uno, uy, como una liberación, es como si uno apagara un televisor que está prendido todo el día. No sé si les ha pasado que hay una bulla constante, una bulla en la casa. Por ejemplo, a mí me pasa una vez, yo ya no lo hago, ya lo hago así, pero yo me levanto normalmente en las mañanas y me siento a meditar. Y antes lo hacía y es el constante ruido de la nevera. Y cuando la nevera apaga, cuando ya deja de enfriar, y se siente un silencio que uno dice, uff, qué rico. Así son los ayunos de palabra cuando uno lo logra hacer. Es como, uy, qué rico. Dejé de tener esa compulsividad mental para estar. Y eso también empieza a niveles más sutiles dentro de nosotros a organizar muchas temáticas de nosotros, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Dudas, comentarios. José, muy bien, todo muy claro. Pues me parece recordar que pediste como una precisión de algo que había mencionado y era respecto de, bueno, de los procesos de ayuno, si lo entendí bien, ¿cierto? Mira que en mi caso es completamente contrario. Creo que María tiene prendido el micrófono. Sí, a un segundo. La silencio acá un segundito. Digamos lo que ha pasado, o sea, en mi caso mi constitución, me imagino que eso tiene que ver con las tres Entonces, doshas, es como un poco diametral opuesta a lo que eres vos. Yo tiendo a tener, digamos, más bien como esa contextura, entiendo que es capa más presente, o es bata, bueno, más presente. cafa, cafa. Entonces, en mi caso, digamos, yo siento que fui sobrealimentado cuando era niño y alimentado bajo un precepto de alimentación ansiosa, ¿cierto? Tiene que comer, coma más, es importante que esté comiendo todo el tiempo. Precisamente, digamos, yo creo por las carencias que quizás llegó a tener tanto mi padre como mi madre cuando fueron pequeños. Entonces, para ellos un niño feliz era un niño sobrealimentado. Y en mi caso pasó lo contrario. Entonces tendría a ser más bien un niño tirando gordito, un poco con una contextura más corpulenta. Para mí fue todo un proceso como tratar de resignificar y entender eso. Si bien fue muy bueno para mi cerebro y para la constitución de mi cuerpo físico en muchos aspectos, también, digamos, en otros aspectos pude haber cargado un peso más grande del que necesitaba, ¿cierto? Y volver otra vez como esa idea de bueno, se puede dejar de comer, se puede pausar la alimentación, para mí fue sumamente radical. Por ejemplo, algo como se puede dejar comida en el plato, ¿cierto? Yo fui creado bajo el precepto de no deje nada en el plato porque hay gente muriéndose de hambre, hay gente que necesita esos alimentos. Y por ahí alguien me lo resignificó alguna vez y me dijo, en el momento en que el alimento ya no le hace provecho a su cuerpo, ya no se convierte en alimento, sino que se convierte en desecho. Y uno no le echa desechos al cuerpo, ¿cierto? Entonces, digamos que entender lo que me dices de lo de medir la energía física ha pasado de pronto en ayunos un poco prolongados. Y en general, digamos, muy naturalmente uno tiende a estar como en un estado más interior, uno tiende a, pues digamos, a pasar más tiempo en la cama o a pasar más tiempo en estados como de, ¿cómo llamar esto? Como tanto de sentir lo que está pasando en el cuerpo en ese momento, como también de atravesar el ayuno, porque en cierto momento requiere un esfuerzo de la voluntad, ¿cierto? Uno llega como a plantearse, bueno, la nevera está llena y uno es tan pendejo que, pues digo pendejo entre comillas, ¿cierto? Que se priva de la alimentación como es de rica y de hecho a veces hay también esa repulsa desde la familia, desde la pareja, ¿cierto? Desde cercanos como a este que le pasa, ¿cierto? Que de pronto lo ven a uno después de 3 días de ayuno en la calle y dicen usted que tiene que se ve raro y uno pues es que estoy en un proceso, ¿cierto?
Sí, sí, sí. que es difícil que el otro entienda, porque evidentemente habrá expresión de lo físico que cambia. Entonces, sí, digamos que en ese sentido ha sido distinto y lo que sí me parece muy radical es el concepto de ayuno de la palabra, ¿cierto? Y en algún momento sé que lo hicimos con mi padre en la Gran Fraternidad Universal, pero a mí me cuesta mucho callar la mente, ¿cierto? Mi mente todo el tiempo está bombardeando cosas y voy a tomar ese concepto de ti, ¿cierto? Voy a ver cómo lo introyecto hoy especialmente, cómo busco realmente estar presente sin estar enunciando la realidad que voy viviendo, ¿cierto? Eso sí te lo agradezco mucho en estos momentos. Gracias a ti, Carlos, por tus aportes. Y qué rico que te sirva eso. Ensáyalo, empieza así como tranquilamente, como ensayaste como el ayuno, empiezas a hacer el ayuno dentro de ti. Y, y bueno, para de pronto, no sé, para comentar un poquito sobre lo que se ha hablado, muchas veces también a nivel emocional y a nivel social o familiar tenemos unas crianzas de ese tipo que trabajan un lado emocional muy importante en el ser humano y que nos ayudan a soltar unas emocionalidades y unas como lealtades a la familia y como, pucha, es que tengo que hacer esto porque a mí siempre me lo dijeron. Y ya va a un tema muy emocional, que chévere que lo pudiste trabajar a través del ayuno y me imagino que a través de otros temas que te ayudaron a comprender pues que no es que necesites comer todo y me pareció súper genial la forma en que una persona te dijo lo de que si ya el cuerpo no lo necesita se vuelve desecho y sí, realmente no lo había escuchado así, yo lo había visto desde otro punto que es, no es que se me vuelva desecho, pero se me vuelve es como más una torpeza en mí. O sea, si yo como más de lo que necesito, se vuelve más pesada. Frente a la constitución, y eso ya te lo digo para ti, tienes que ver muy bien eh, eh, tu, tu, tu cuerpo a la hora cuando eras chiquito, cuando eras joven porque puede que en este momento o que hayas tenido un desequilibrio en CAFA, que es tierra y agua, y, y realmente seas, no sé, fuego y agua, seas pita, ¿cierto? Porque uno tiene que ir cuando uno nace con una constitución natural, pero a través de que vivimos se nos va desajustando un poco esa constitución, entonces tenemos que volver al punto de inicio para saber qué es la naturalidad física o cuáles son los elementos que componen tus cuerpos físico, mental y todo eso para no poder abordar una cosa, porque dice, ah, listo, no es que tú seas CAFA, sino que hay que ver muy bien cómo tener esa claridad de lo que realmente tienes como naturaleza para poder llevarte otra vez a esa naturalidad del cuerpo, pero eso se va dando naturalmente, yo creo que lo estás haciendo pues muy bien frente a los ayunos y por eso yo les decía que yo no hacía ayunos muy largos, es porque yo tengo una naturaleza muy airosa. Entonces, si uno tiene una naturaleza muy airosa, se le dificulta un poco más los ayunos y tiene que hacerlo con mucha más prudencia. Una persona CAFA le ayuda mucho más los ayunos, ¿cierto? Para un bata también le ayuda más la palabra que el de la comida, pero ahí uno va trabajando pues con esos. Pero chévere, el de la palabra, y acá es algo que me gustaría hablar un poco, que es de esos ayunos. Entonces hay varios tipos de formas de abordarlo en el sentido de lo que yo he visto. Yo he visto que a veces uno hace unos procesos de limpieza profunda en uno con una premeditación, ¿cierto? Que es, estoy preparándome para este ritual, estoy haciendo un proceso interno de poder lograr algo, ¿cierto? Voy a hacer un ritual, voy a conectar con esta deidad, estoy trabajando algo emocional y necesito darle pausa a todo mi cuerpo y mente, ¿cierto? Y ahí uno hace algo más prolongado, ¿cierto? Pero lo que he visto, y no sé si, yo creo que a mí se me vuelve un tema porque a mí se me dificulta un poco más, pero lo he ido integrando, que es tratar de lograr ese mismo tipo de ayuno o ese mismo tipo de conciencia, aunque no esté haciendo el ayuno. ¿Sí me entienden? Como básicamente yo lo pongo en mi forma, es, por ejemplo, yo hago mis prácticas espirituales, mi yoga, mis meditaciones, y lo que hago es todo lo que vivo allí lo integro a mi diario vivir. Porque muchas veces es como, ah, yo no estoy en ayuno, entonces lo hago pues como no tengo conciencia frente a cómo me estoy moviendo, cómo estoy alimentándome. Solamente es como si nos pudiéramos poner conscientes en un espacio de tiempo,
¿cierto? Que no tiene nada de malo, o sea, estoy haciendo un proceso de ayuno largo donde estoy limpiando algo, estoy preparándome para algo, está bien, pero ¿por qué no integrar eso a nuestro vivir? Porque qué rico poder tener el cuerpo y la mente siempre, siempre chévere. Entonces es como yo abordo la comida y es, allí viene esa forma de, por ejemplo, en la India se trabaja mucho esa, en la cultura yógica. Pues yo no conozco mucho realmente, no he investigado, pero acá se le llama ayuno intermitente, que es cada día uno hace ciertos ayunos. Pero no es que uno haga cierto ayuno, sino que uno le dé espacio al cuerpo a digerir la comida y no comer por ansiedad. Entonces, por ejemplo, en la India se recomienda que uno deje por lo menos, mínimamente, un espacio de 6 horas entre comida y comida, para que el cuerpo realmente pueda digerir lo que uno tiene. Entonces uno hace ayunos largos para ciertos procesos y uno empieza a tomar esa conciencia en el diario vivir para mantener el cuerpo limpio. Porque si no es como, básicamente yo lo veo así, o así se me viene la idea en este momento que es como uno tener este cuerpo siempre lleno de basura y llego y lo descargo, pero vuelvo y le meto toda la basura y lo descargo. Entonces, sí, pues hace una forma de mantenimiento, pero si yo quiero seguir avanzando, entonces, ¿por qué no boto la basura y mantengo conscientemente cómo mantengo el cuerpo limpio para no echarle más desechos, sino que cada vez sea más limpio y cada vez que haga un ayuno sea más profundo. Entonces, que sea un proceso progresivo, no un proceso de que ayuné, volví, sino que ayuné, integro lo que aprendo en el ayuno y lo integro a mi diario vivir, como cada día, si estoy consciente de que estoy comiendo, si estoy lleno dejo de comer, para la próxima comida permitir que el estómago esté vacío, sino que muchas veces sentimos como un vacío y ay, ya, ya, y es una ansiedad de comer, entonces no, uno lo que hace, o en la parte ayurvédica me ha ayudado bastante es uno puede tomar agua caliente, agua calientica, para mantener el sistema activo, estable, pero sin sobrecargarlo con alimentos, sino que simplemente uno lo mantiene limpio. Entonces agüita con limón, o una aromatiquita, unas plantas, depende de lo que uno quiera. Que por ejemplo una persona más cafa con más densidad, entonces con un poquito de miel y póngale, no sé, albahaca, ¿cierto? Una persona más con fuego, póngale hierbabuena, algo que lo refresque. Y entonces eso lo ayuda a uno a mantenerse en el día y uno maneja una alimentación consciente, aun cuando no está haciendo un ayuno con propósito, sino que estoy comiendo conscientemente. Cada día estoy permitiendo que mi cuerpo se alimente y sea ligero. Y esto también nos permite empezar a identificar por qué quiero comer tanto, porque muchas veces la forma de que, por lo menos a mí, no sé si les pase, a veces yo reconozco mucho eso, si yo estoy comiendo más de lo normal, hay algo a nivel mental que está desajustado, hay algo que me tiene ansioso, hay algo que me está... Entonces, lo que nos permite es hacerle cara a eso que nos tiene ansioso y listo, ver, darnos el espacio para poder resolver, pero no cargar todo a nivel físico, ¿cierto? Y esto se hace de una manera tranquila. Por ejemplo, en la India, por ejemplo, en la parte yógica normalmente se comen a horas como a las 10 de la mañana y como a las 4 de la tarde, son dos comidas, y ya. Y entre comida y comida, pues si mucho se tomarán un tecito o algo así, pero no tienen esa forma de sobrealimentar el cuerpo. E igualmente con esa dieta, los días de Kadashi hacen su ayuno, ¿cierto? Para siempre mantener el cuerpo físico muy bien, ¿cierto? Ya con respecto a otras formas de ayuno, pues también un poco el ayuno de la tecnología. Por ejemplo, eso es otra cosa muy impulsiva, porque estamos tan enganchados. Pero simplemente, por ejemplo, me ha servido en estos días, yo lo he estado aplicando. No lo hago conscientemente, pues como que estoy haciendo un propósito, pero por ejemplo yo lo estoy aplicando a nivel del celular. Digo, pues lo veo 1 hora en el día y el resto lo dejo en un cajón y ya, y sigo y estoy viviendo. Y también lo ayuda mucho a uno porque la forma de cómo nos entretiene la tecnología hoy en día y el nivel de estimulación, porque es como si no nos diéramos cuenta que nos enganchamos a un nivel de dopamina que es como
como que siempre estamos buscando como, ay, esto sí, no sé si les pasa, me imagino que a algunos no, pero como, viendo ahí que fotos de los amigos, que clases, que un montón de input, pero hacerlo también consciente, o sea, utilizar la tecnología también de una forma consciente puede ser una gran ayuda porque realmente eso también hace una sobrecarga a nivel mental impresionante. O sea, cuando uno está todo el día, ya te doy la palabra, Carlos, cuando uno está todo el día a nivel metido en un celular o viendo película o viendo, entreteniéndose, porque es, ¿por qué entreteniendo? Es como entreteniendo, es como teniendo la concentración de uno en algo que realmente es una compulsividad. Si uno es capaz de cerrar y simplemente estar, es genial. Dime, Carlos. Qué importante que tomas ese tema o tocas ese tema de la tecnología, ¿cierto? Yo pues naturalmente he empezado como a trabajar últimamente porque yo trabajo mucho con computadores y también ha sido como un autodescubrimiento, ¿cierto? En algún momento, por ejemplo, yo cerré Facebook y cerré prácticamente todas las redes sociales. Eso fue hace por ahí unos 8 años, porque me di cuenta la cantidad de tiempo tan increíble que perdía revisando redes sociales, ¿cierto? Solo el hecho de como actualizando los estados y en esa compulsividad de estar como up to date, ¿cierto? Como al día con las actualizaciones de estados de los contactos o de los conocidos. Y mira que últimamente he hecho también muy consciente porque yo me quedé solo con WhatsApp, que inclusive a través de WhatsApp me pongo a mirar los estados de las personas y me empiezo como a cargar de ansiedad, como de cosas que no me corresponden, ¿cierto? Si Ujú. bien hay algunas personas que me gusta seguir porque comparten unos contenidos que van más como en sintonía, que armonizan, que van como en una línea, no sabría cómo llamarlo, como más del Dharma. Hay otras que sí definitivamente nos compartimos muchas cosas por estas redes sociales y no las hacemos conscientes, ¿cierto? En términos de miedos, odio, en términos y a veces es difícil como poner esa distancia y decir, no, esto no me pertenece, esto no es mío, porque lo leemos y de alguna forma u otra la copiamos. Entonces, sí, qué importante que tocas ese tema, ¿cierto? Yo personalmente he empezado como a apagar el celular en las noches, ¿cierto? Como a tomar distanciamiento del celular, pero me cuesta bastante, ¿cierto? Porque uno no deja de sentir como que hay un mandato social que le dice a uno, si le mandan un mensaje por WhatsApp, responda. Y es una lucha compleja para hacer con lo que la gente suele conocer habitualmente de uno, tanto a nivel laboral como a nivel, digamos, de nuestros grupos relacionales. Gracias, José. Gracias, Carlos. Sí, sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. A veces hasta la misma sociedad es un poco difícil, pero yo creo que también es esa forma, hasta a nivel alimentario, porque a veces nos pasa eso y es el primer proceso, que nos ven como, ay, ¿por qué está ayudando? Porque, por ejemplo, los vegetarianos, ¿y por qué no come carne? Ay, ¿por qué no está comiendo? Ay, pero usted, ¿por qué? Y ya uno empieza a tenerse una prioridad a uno, ¿cierto? Entonces uno empieza a tener una prioridad con uno mismo y decir, no, simplemente mira, yo respondo así, no te gusta, es una elección que estoy haciendo para mí, porque no le gusta al otro, no va a tener un impacto realmente en lo que es mi conciencia, ¿cierto? Y no se trata, así como creo que lo tienes muy presente, pero igual lo digo acá, no se trata tampoco de botar la herramienta porque no es, el tema el problema no es la tecnología, sino en la forma que nos relacionamos con ella, ¿cierto? Porque está hecha de cierta forma para captar nuestra atención. Entonces, a mí me gusta mucho como lo pone un señor que llama Diego Dreyfus, que él dice, o sea, la tecnología es una gran herramienta, úsela, pero que no la use, que la tecnología no lo use a uno, o sea, que uno no esté enganchado y sino que si uno quiere hacer muchas cosas, la tecnología es una gran herramienta. Por ejemplo, hoy estamos pudiendo hablar por la tecnología, porque podemos conectarnos desde donde uno quiera, en una comodidad y poder hacer uso de eso consciente. Pero entonces, por ejemplo, yo en estos días estaba bajando algo, todavía no lo he ensayado, hay ciertas aplicaciones que lo que hace es poner en el celular todo a nivel como no colorido, sino muy sencillo, como minimalista, para que tú no tengas tampoco esas notificaciones y todas esas estrategias, porque las empresas tecnológicas también saben cómo funciona
la parte de la atención del cerebro humano. Entonces uno cuando la pone a nivel minimalista, pues también hay una forma de que es como, hagamos cuenta que a uno le guste mucho la torta y uno tener una torta ahí siempre al frente, pues uno la quita y ya. Entonces lo que hace ese minimalismo es quitar todas esas atracciones que traen la mente allí. Pero es también hacer eso, yo lo que hago es un poco más como, así como les dije, como básicamente lo voy a dejar a un lado por el día o me comprometo, ya cada uno, o sea, no es como una forma de hacerlo específicamente para todos, sino tú sabrás cómo abordar esa forma en el sentido de que si tú trabajas pues con computadores y tienes que tener mucha, entonces tú dirás, bueno, no, por lo menos en la hora del almuerzo lo apago y lo prendo a las 2 y después a las 6 lo apago hasta el otro día a las 8 de la mañana, no sé. Entonces tú tienes tus tiempos, tú tienes, también le pones, o sea, le pones como un plan determinado de cómo lo vas a usar para usarlo consciente. Y cuando estés usándolo, no, o sea, es difícil, pero uno cuando se entretiene en algo, como decir, tampoco ponerse bravo, pero decir como, bueno, puedo ver es otra cosa o simplemente lo apago y sigo. Como esa voluntad que tenemos a través del ayuno también se tiene a nivel tecnológico. Bueno, y ya para ir concluyendo la parte del conversatorio, me gustaría hablar de dos temas últimos, que es un tema que tú hablaste en un principio, que es esa parte de la sexualidad, que también es, muchas personas hacen ayunos de eso, ayunos de como esas interacciones sexuales. Y lo que se hace, también se hace para lo que les explicaba, para lo que se hace procesos energéticos profundos, entonces uno necesita que las energías de uno estén en cierta forma alineadas, pero la otra forma de abordar eso es cuando uno normalmente tiene esos acercamientos íntimos, muchas veces eso es otra compulsividad del ser humano muy fuerte, que es esa forma de la sexualidad, es una fuerza muy grande en el ser humano que lo atrapa, ¿cierto? Atrapa al ser humano y sale todos los impulsos sexuales del ser humano. Entonces, cuando uno empieza a tener conciencia de eso y no ser dominado por eso, también surge algo que no es que sea malo, sino que uno empieza a tener una forma de conciencia a cómo abordo mi sexualidad, a cómo uso mi energía sexual y cómo empieza uno, eso sí es un trabajo totalmente físico, por ejemplo, uno empieza a ser muy meditativo, cómo respira, cómo se acerca a esa intimidad, cómo cuando uno realmente está consciente de no soltarse totalmente, sino hacerlo de una manera consciente, también ayuda mucho en procesos espirituales. Por ejemplo, Osho, no sé si conocen a Osho, Osho habla mucho de eso, que es la sexualidad a nivel de conciencia y a través de saber cómo utilizarla, porque no es cortarla, sino hacer un ayuno en el sentido, se hacen ayunos para procesos, pero también se hace esa forma de ayuno en el sentido de que no, no permitir que lo rija uno y usarla como él lo dice como un trampolín hacia una divinidad, un trampolín hacia un estado de conciencia mayor. Porque si tú eres capaz de trascender ese impulso sexual demasiado fuerte en el ser humano y no trascenderlo porque es algo malo, sino observarlo desde un punto de vista como que te das cuenta que es algo exterior, ya no te domina. Y es una gran libertad también, es un paso muy importante también en los procesos espirituales. Eso quería hablar un poquito sobre eso. Y bueno, ya para el último tema que les quería decir, no sé si tienen preguntas frente al que acabé de hablar de la sexualidad. Eh, Quería hablar un poquito del Ekadashi. Antes de, antes de hablar, si alguien tiene un comentario, lo puede hacer. Y si no, abordo el Ekadashi y hacemos la meditación. Bueno, entonces, María, habla, dale. El tema, yo te acabo de hablar sobre la sexualidad, yo lo puedo darte, digámoslo, por testimonio propio, ¿cierto? Es un tema bien delicado porque uno, cuando tiene como esa conexión espiritual, ¿cierto? Que va conociendo de todos estos temas, de el intercambio de energías que se producen, se pueden desde a controlar totalmente esos impulsos, es más,
es eso, ya no llega a usted sin querer. Las otras personas que desconocen del tema lo toman como si la persona pues ya no le gustara, y no lo disfruta, todo el cuento, ¿cierto? Pero uno que tiene por decir algo de conocimiento espiritual, se da cuenta que son intercambios de energía que uno no debe hacer con cualquiera, ¿cierto? Y que a medida que uno va como controlando eso, mmm, lo va manejando, que no siente como esa necesidad, ni le hace falta sin querer decir que si se presenta la oportunidad de la vibración con esa persona está al nivel de uno, no vaya a disfrutar, ¿cierto? Ujú. Sí, totalmente. Y yo creo que es algo, pues, ya tú hablas un poco más profundo de esa conciencia de cómo es el intercambio de energía tan fuerte a un nivel de una relación íntima entre dos seres humanos. Pero es eso, es esa forma, nos permite una cierta liberación en el sentido de que tenemos la conciencia plena de, de cómo abordar ese impulso tan fuerte en nuestro sistema, porque biológicamente está dado esa interacción. Entonces, cuando realmente tenemos esa conciencia de cómo manejarlos, nos da mucha capacidad de manejarnos a nuestra forma, nuestra energía la manejamos como nosotros lo hacemos más prudente, lo hacemos más consciente, cada vez más consciente, más consciente, más consciente. Carlos, ibas a... No, era algo del micrófono, pero ya, José, tranquilo. Ah, ya, listo. Bueno, y entonces ya finalmente les quería decir un poquito sobre ese, pues si les interesa, el Ekadashi entonces, el Ekadashi es un día puesto desde la astrología védica, que es como les dije, cuando hay una luna llena, a los 11 días, el día 11 después de luna llena, cae el Ekadashi de la menguante, y después de luna nueva, a los 11 días, cae el Ekadashi de la creciente. ¿Y por qué se pone este día como muy auspicioso para hacer ayunos en la parte védica? Es porque ese día es regido por Venus, ¿cierto? Y Venus nos representa todo lo que es los deseos, toda esa forma de satisfacción interna, ¿cierto? Entonces es un día que el cuerpo va a pedir por naturalidad comer o va a pedir por naturalidad otras cosas, ¿cierto? Entonces ellos lo vieron muy específico en ese día porque es como decir, listo, este día el cuerpo necesita, no es que necesita, pero te va a pedir de esto. Si tú eres capaz de hacer el ayuno acá, va a ser un trabajo muy en conjunto con lo que decía María. Haces un trabajo físico de limpiar y purificar y un trabajo espiritual de decir, bueno, no soy regido por los impulsos de traer placer a mi vida, sino que me rijo por lo que es una conciencia y traer un poco de dominio y saber manejar todo mi sistema, ¿cierto? Entonces, uno donde puede ver esto, uno lo podría buscar a nivel en Google, buscar las fechas de los Ekadashis, ¿cierto? Y a uno se la dan, o también hay unas aplicaciones que, pues si quieren, hay una aplicación que no sé si ven ahí, es un señor, la de blanquito, se llama Drik Panchang. Entonces uno la abre, ¿cierto? Y acá hay uno que se llama Daily Hindu Calendar, ¿cierto? Y ahí uno ve el 11. Si ven que hay un 11 bajo del 21, pues ahí lo ven distinto. Pero entonces ahí uno se da cuenta que ese Kadash, en ese 11, entonces ahí uno tiene un calendario lunar y de todas las partes védicas, no sé si Carlos, que creo que tiene cierta afinidad con ciertas cosas hindús, te puede interesar. Entonces uno está ahí pendiente, uno lo revisa, ya pues hay otras tecnicidades mucho más profundas de ese calendario, que uno pues necesita saber un poco de astrología védica para poder hacer uso de ciertas energías, pero por lo menos para la Ekadashi uno lo puede hacer y lo que se permite es tener una consistencia en los ayunos, ¿cierto? Porque cada 15 días, cada más o menos, sí, cada más o menos 15 días, 2 veces al mes, haces un ayuno y ya tú lo haces como tú quieras, por ejemplo, de mediodía, de día entero, de noche a noche, ¿cierto? Entonces, ¿por qué uno puede hacer?
que uno no coma en la noche y come hasta el otro día, pues voy a hablar un poquito de eso. Uno puede hacer un ayuno a mediodía que es, come la última comida en la noche anterior y no come nada de desayuno hasta el almuerzo, ya cuando el sol pasa al cenit, hay almuerzo, ¿cierto? La otra es, en la noche anterior uno deja comer, pues estos son ayunos conscientes, yo creo que los dos saben, pero igual que pues, de pronto para los que lo ven grabado. Entonces, hacen el ayuno desde la noche anterior, comen la última comida y no comen nada, ni desayuno ni almuerzo, hasta el atardecer. Se esconde el sol y comen. O lo otro es de noche a noche, que es de noche hasta el otro día, perdón, que es deja de comer la noche anterior, no come nada durante el día, aún pasa el atardecer, duerme en la noche y come el otro día el desayuno. ¿Cierto? Esos son tipos de ayunos. Y unas recomendaciones que se hace es para las personas nuevas que de pronto, porque se tiene que hacer de forma gentil también con el cuerpo. Y de pronto hay personas que se dejan llevar por una forma de dogma y se desligan de una conciencia y dicen como tengo que hacer el ayuno, entonces se causan malestar y también se tiene que abordar desde cierta prudencia. Por ejemplo, yo a veces hago ayunos y siento que hay una fatiga muy fuerte en el cuerpo. Si hay una fatiga demasiado fuerte en mi cuerpo y yo no estoy haciendo un ayuno prolongado alto o no estoy haciendo un proceso realmente espiritual, sino que estoy limpiando, si hay una fatiga demasiado fuerte, como algo, una frutica, o ajusto el ayuno. Me como una frutica, me tomo una agüita con miel, porque tampoco se trata de llevar un cuerpo a un estado extremo donde hay personas que dicen como ayuno, 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 y son muertas de hambre, se acaba el ayuno y se comen una pasta, y se comen, no sé, un perro caliente. Entonces es como que peor para el cuerpo, ¿cierto? Entonces también la forma de cerrar el ayuno, si uno es capaz de cerrarlo tranquilo, la comida para volver a incorporar la comida al cuerpo debe ser ligera, puede ser melón, puede ser frutica, puede ser una sopita. un- este no lo puedo hacer, lo quiero hacer, lo voy a aprender y cuando aprenda se los digo. Se llama Kichadi, algo así, es de Ayurveda y es un arroz específico con ciertas verduras muy suave para terminar los ayunos, ¿cierto? Pero entonces esas eran ya las últimas tecnicidades que quería comentarles y ya ahora entonces, ahora sí vamos a hacer el proceso meditativo. ¿Listo? ¿Les parece? Si tienen alguna pregunta, por favor, antes de que comencemos. Bueno, bueno. Entonces, ahorita vamos a hacer una meditación para un poco abordar el ayuno, ¿cierto? Para ver si somos capaces de experimentar el ayuno de pensamiento y palabra, que generalmente se hace en las meditaciones, pero hacerlo más consciente, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una meditación guiada, donde yo lo centro, ¿cierto? En cierta forma armonizamos todo nuestro sistema físico, mental, emocional y energético. Y después de eso, después de un proceso guiado, les voy dando ciertas pautas hasta dejarlos en cierto ayuno, en cierta forma de conciencia entre ustedes mismos y los dejo ahí por un periodo de tiempo en silencio, ¿cierto? Entonces lo que se requiere es que organicen el espacio para meditar. Si no pueden en el piso, pueden en una sillita. La idea es que, como les digo, la espalda no esté apoyada contra el espaldar. Y, y la espalda recta, cómoda. Si les duele el cuerpo o en algo, se pueden acomodar y pueden seguir la meditación. La idea es que no tengan distracciones alrededor. Si van a hacer la meditación, que no hayan personas que los distraigan y tomar el tiempo para este proceso que vamos a hacer. Por favor, cuando estén ya preparados, me hacen señitas levantando la mano para yo saber que ya están listos. Listo. Esperemos a Carlos y ya.
Listo, Carlos. Entonces, nos vamos a permitir simplemente empezar a sentir nuestro cuerpo, empezar a traer conciencia a lo que es el peso del cuerpo, al ambiente que nos rodea, empezar a traer calma a nuestro sistema físico. Vamos a tomar una inhalación profunda y en la exhalación permitimos que todo nuestro cuerpo se vaya relajando, se vaya quietando mientras simplemente vamos cerrando los ojos. Tomamos una segunda inhalación profunda, lo más profunda que te sea posible. Y en la exhalación permites que esa armonía, esa tranquilidad sea a un nivel más profundo en ti, a nivel mental, emocional, como todo lo que son tus sistemas se van aquietando. Finalmente tomas una tercera inhalación profunda, lo más profundo que te sea posible. Y en la exhalación, lenta y prolongada, la relajación debe ser total. ¿Cómo estás tú? Presente, observando cómo todo tu cuerpo y sistema se va armonizando, al simplemente tomar conciencia del proceso de la respiración, de traer conciencia a tu cuerpo físico, mental y emocional. Vas a continuar respirando de una manera más prolongada de lo normal. Y vas a permitirte empezar a observar y a sentir la planta de tus pies, solo la planta de tus pies. Una vez la sientas, vas a tensionar allí, la planta de tus pies, solo la planta de tus pies. Tensiona, 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 suelta. Seguidamente vas a tensionar las pantorrillas, debajo de tus rodillas, solo las pantorrillas. Tensiona, 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 suelta. Vas a subir tu atención a los muslos y vas a tensionar ambos muslos en su totalidad. Tensiona, 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 suelta. Ahora vas a tensionar todos los músculos de tu cadera, abdomen bajo y abdomen alto. Tensiona, 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 suelta. Ahora vas a tensionar todos los músculos de tu pecho, hombros y espalda. Tensiona, tensiona, tensiona. Mantén la tensión. Suelta. Ahora vas a tensionar ambos brazos en su totalidad. Tensiona, tensiona. Haz un puño con tus manos y sigue tensionando, tensiona. Suelta. Ahora vas a tensionar los músculos de tu cuello. Tensiona, 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 suelta. Finalmente vas a tensionar todos los músculos de tu rostro y tu cabeza. Vas a hacer una expresión facial y vas a tensionar. Tensiona,
Tensiona, tensiona, suelta. Tomas una inhalación profunda, lo más profunda que te sea posible. Y en la exhalación te estableces en una armonía total, sintiendo como desde la coronilla de tu cabeza baja una sensación de paz, de ligereza, que recubre tu cabeza, tu rostro, mandíbula, tu cuello, hombros, brazos, las manos. Sigue bajando esa sensación por tu espalda, por tu columna vertebral, por tu pecho, tu abdomen, tus caderas, glúteos, muslos, entrepiernas, rodillas, pantorrillas, pies, planta de los pies y finalmente los dedos de tus pies. Sientes una profunda sensación de armonía dentro de ti mismo. Vas a permitirte tomar inhalaciones profundas y exhalaciones prolongadas, armonizando aún más tu cuerpo físico. Vas a tomar y hacer 3 inhalaciones profundas, reteniendo el aire de 2 a 3 segundos y exhalando nuevamente, lento y prolongado, observando cómo cada inhalación y retención limpias profundamente tu cuerpo físico y en cada exhalación te estableces en quietud y armonía. Una vez hagas esas 3 respiraciones prolongadas con sus debidas retenciones, vas a ubicar y percibir tu campo mental, cómo se encuentra en cierta quietud, cierta armonía. Solo observa y vas a permitirte realizar las mismas 3 inhalaciones con sus retenciones de 2 a 3 segundos, con su exhalación prolongada y observando cómo este tipo de respiración limpia y purifica tu campo mental. Como en cada inhalación y retención se llena de dinamismo tu campo mental. Y como en cada exhalación este se establece como un agua que está profundamente quieta, en una quietud total, reflejando perfectamente la realidad dentro de ti. Ahora vas a conectar con tu campo emocional. Lo vas a observar lentamente. Vas a percibir cada detalle y cada sensación y emoción que hay en ti. Como hasta ahora este proceso que hemos hecho te permite sentir tranquilidad, paz, dulzura y armonía. Como te permites conectar con tus propios sistemas, con tu propio ser, tu propio cuerpo. Te vas a quedar allí en tu campo emocional y vas a tomar las mismas inhalaciones que hiciste con tus otros 2 cuerpos. Inhalación profunda, retienes de 2 a 3 segundos y exhalas lento y prolongado.
percibiendo cómo en cada inhalación y retención esas emociones de dulzura y armonía crecen e invaden todo tu ser, y cómo en cada exhalación se vuelven parte de ti. Se vuelve la fragancia que te acompaña. Finalmente vas a observar tu campo energético. Vas a observar cómo se siente toda la energía que fluye dentro de ti y alrededor tuyo, conectando con toda la existencia misma. Como todo el universo y esta existencia es una sola energía que entra a tu cuerpo y sale de tu cuerpo. Como a un nivel profundo eres tú esa misma energía. Ahora te vas a permitir hacer las mismas inhalaciones con sus debidas retenciones, observando el efecto de ellas a nivel energético. Como cada inhalación y retención se sube la vitalidad en ti, y como en cada exhalación simplemente se liberan bloqueos energéticos fluyendo, sintiendo una ligereza a un nivel muy sutil y profundo dentro de tu ser. Permítete hacer estas inhalaciones y retenciones lento y conscientemente. Una vez las termines, te vas a centrar nuevamente en tu respiración y vas a observar todo tu sistema en conjunto, cómo te sientes en totalidad, cómo se siente una gran armonía. Y desde allí vamos a hacer un proceso en conjunto. Te vas a permitir hacer una pausa en todas tus ideas, todas tus conclusiones y pensamientos. Simplemente en esa pausa te vas a permitir dejar a un lado, sin necesidad de votarlo o pelear, simplemente dejas a un lado toda idea de futuro y toda idea del pasado. Lo vas a dejar a un lado simplemente y vas a permitirte observar momento presente como primera fase de este proceso que hacemos en conjunto, observando simplemente. También, si te es posible, vas a permitirte restringirte levemente de tomar cualquier posición o idea frente a este presente momento. Simplemente obsérvalo libre de títulos, libre de ideas, libre de pensamiento. Te vas a permitir simplemente estar allí observando. Te das cuenta que hay algo más profundo dentro de ti que observa.
Si surgen sensaciones, simplemente obsérvalas, no las titules, no las concluyas, volviendo al centro de dejar a un lado presente, dejar a un lado el futuro y el pasado, simplemente observando, percibiendo dentro de ti. Desde este estadio te voy a hacer una pregunta simple. Eso, aquello que percibe dentro de ti, puede ser percibido por algo más. Si la respuesta es sí, ¿qué es aquello que percibe tu idea de personalidad? Simplemente profundiza en este aspecto y permítete soltar todo tipo de forma, todo tipo de idea, hasta las ideas de lo que eres tú. Simplemente si eres capaz de dejar a un lado y observar que hay algo detrás que ve lo que es tu personalidad, tu nombre, tu sentir, tus sensaciones, un estado de profundo silencio interior, donde no hay forma, no hay conclusión. Es algo que no nació, es algo que no muere, no tiene ni comienzo ni fin, es algo que es. Simplemente observa hasta donde tu ser te permita, hasta donde puedas, con total calma. No trates de observar algo en específico. En cierta forma es un proceso de dejar de hacer. Deja de generar ideas, deja de generar pensamientos. Simplemente observa tu respiración y tu vida. O mejor dicho, la vida. Observa la vida que eres. Te vas a permitir quedarte profundizando en este silencio, permitiéndote hacer un ayuno de palabra y pensamiento profundo, donde te vas a permitir simplemente estar, simplemente ser, sin necesidad de titular nada de lo que te ocurre. Vivencia y experimenta todo, sin necesidad de titular o concluir aquello que sientes. Conecta con el fluir de la vida. Te vas a quedar allí en este silencio, en este estadio de ayuno consciente por los siguientes minutos. Simplemente, si se generan algún tipo de turbulencia interna, obsérvala y vuelves al estadio del fluir y del sentir. Si hasta surgen emociones o pensamientos, ni siquiera los titules, solo obsérvalos, experiméntate en tu totalidad.
Siéntete y percíbete en tu totalidad. Recuerda soltar toda idea de futuro y toda idea de pasado. Toda expectativa, simplemente déjala a un lado. Si te tienes que recordar esto, cada momento, simplemente hazlo. Y vuelve a esos ayunos de pensar y de palabra interno por el periodo de tiempo prolongado que puedas. Si se rompe, vuelve y conecta con total gentileza y con tal suavidad, como un juego. Solo experimenta.
Si surge alguna sensación, alguna forma física o algún pensamiento, te genera alguna incomodidad, simplemente permítete observarla en este silencio, en este ayuno, sin concluirla o evitarla. Permítete estar allí, así como surgen las cosas, vuelvan y pasan. Pero tu conciencia está siempre allí. Establecete en tu conciencia. Lentamente, desde ese estadio de conciencia que ha surgido dentro de ti, vas a volver a tomar tu cuerpo físico, mental, viendo con total claridad que tu cuerpo y tu mente son dos elementos externos a lo que eres tú, a lo que es eso que percibe desde un silencio profundo, a lo que llamamos conciencia. Simplemente retoma tu cuerpo y tu mente desde esta conciencia para tomar una inhalación profunda y exhalas lentamente haciendo algunos movimientos requeridos para establecerte en el cuerpo. Lleva las manos al centro de tu pecho y frótalas generando calor entre las manos. Las puedes poner en el centro de tu pecho, te puedes hacer un masaje en tu rostro, como tú lo decidas. Profundo sentido de agradecimiento, permitiéndote simplemente prolongar este estadio de silencio en ti y de armonía por el mayor tiempo posible. Vas a hacer un proceso de parpadeo sutil, abriendo los ojos lentamente y cerrándolos nuevamente, volviendo a establecerte aquí, con una mente un poco más armonizada, más tranquila. Om Namah Shivaya.
Ya que estamos acá terminando la meditación, simplemente vuelve a sentirte, sentir el cuerpo, manteniendo algo de ese silencio y conscientemente aplicando un poco de eso, de poder observar la vida sin necesidad de concluirla o titularla. Lo puedes integrar por el resto del día, por lo que más puedas y bueno, espero que te haya ido muy bien. Gracias también por el espacio, por permitir conversar y compartir de estos temas. Te iba a preguntar cómo te fue, cómo te sentiste durante la meditación, si tienes las últimas dudas, si quieres que conversemos algo finalmente. José, no, pues presentarte disculpas porque estaba acompañando la meditación, pero pues como te había mencionado desde el principio de la sesión, pues hoy tenía como programado hacer algunas actividades aquí en la casa y estoy como abocado a ellas, ¿cierto? Entonces Dale, seguí como tus palabras, sí hice como toda la parte de la contención de los músculos y la respiración y traté de que los actos fueran muy conscientes, pero sí estaba, digamos, como abocado a otras labores que considero importantes en este momento para Carlos Andrés, ¿cierto? dale, Carla, no te Agradecerte preocupes. por el concepto de ayuno de palabras y de ayuno de mente también. Me interesa mucho eso de los calendarios lunares y irlo como progresivamente profundizando, ¿cierto? De hecho, yo el ayuno lo tengo como una práctica recurrente. Yo generalmente trato de hacer un ayuno a la semana. No sé si ya la periodicidad es muy alta, No, está bien. comparado a lo que tú recomiendas de cada 15 días, ¿cierto? Eh, y bueno, básicamente sí, como ir profundizando en estos otros temas, porque yo veo que la Ayurveda tiene elementos que pueden ser muy provechosos. No en vano entiendo que ellos son como de las literaturas más antiguas en términos de, bueno, tanto religión como filosofía y ciencia, ¿cierto? Entonces, yo no dejo de creer que en la antigüedad hay un valor muy grande que no hemos sabido cómo reconfigurar y recapturar en la modernidad con nuestro afán de creernos mejores por nuestro ego, ¿cierto? Entonces sí me interesa mucho todo eso. Por ejemplo, me dejaste también la idea de lo del minimalismo que sinceramente no había caído en cuenta y es genial, ¿cierto? Instalar estas apps de minimalismo en el celular y en el computador también puede ser muy útil. Sí, hay una que se llama, mira, te lo voy a mostrar, es esa negrita, dice Minimalist Phone, pero esa le cobran a unos, es como 50.000 pesos si uno la tiene de vida. Todavía no la he pagado, pero sí la utilicé una vez, la ensayé, eh, en otro teléfono ensayé como ese minimalismo y me sirvió bastante. Entonces la puedes descargar a ver cómo te va con ella. Con respecto a eso, lo de las cosas que estás haciendo, no te preocupes. eh, También yo sé que tienen que hacer cosas y antes te agradezco por estar acá y estar presente y atento y conversando porque también fluye mejor la conversación y también aprendo de lo que es tu camino y veo que tienes mucha experiencia en la parte del ayuno. La periodicidad no es que sea mucha, cada uno como tú te sientas. Sí, lo importante es desde esa conciencia, desde cómo uno la aborda. Yo la hago cada 15 días, hay muchas prácticas se hace cada sábado, ¿cierto? Y ya a medida de, no sé, lo que tú trabajes, como tú conectes con ciertas formas espirituales, uno hace ayunos, por ejemplo, al nivel astrológico, por ejemplo, si uno quiere trabajar con Saturno los sábados, si con el Sol los domingos, dependiendo de qué planeta, pues ya son otras temáticas, ¿cierto? Y bueno, eso igualmente síguelo haciendo semanal, chévere, y sigue ensayando con eso. El ayuno de palabra lo puedes hacer una vez al mes, ensaya una vez al mes que realmente no, lo que hace uno es, básicamente uno dice estoy en silencio y te comunicas por WhatsApp o hazlo un día que sea menos probable que te vayan a hablar y simplemente hacerles el ensayo. Al principio es como, es retador porque como uno no está acostumbrado a estar sin hablar todo el día, pero puede ser algo chévere porque en cierta forma baja el paso de la vida, baja un poquito como
como ese ritmo que tenemos tan fuerte. Y te pongo la experiencia, hace poquito me pasó no con un ayuno, pero fue algo similar como esa reducción de, nosotros hacemos unos fuegos no sé si conoces, de Agnihotra allá en Botica, Sol, y, y va un señor de edad, va un señor de 80 y pico de años que camina con bastón, y bueno, yo fui, hice el fuego y me fui con él hasta hasta el paradero, pero me fui al ritmo de él. Y uno normalmente camina y piensa y todo lo hace en un afán y simplemente al lado de él, de ese señor, hablando tranquilos, todo lo que uno ve de la vida. Entonces, de a poquito, irlo implementando y si quieres durante el día, ponte espacios de, listo. Deepak Chopra lo recomiendo así, 20 minutos. Pueda practicar el no juzgar nada, no titular nada. No juzgar, no, como les dije, no se trata de que esto es malo, no, sino que simplemente es como una aceptación de todo y trae mucha paz y cada vez lo vas implementando ya, porque eso es natural en uno. O sea, la naturaleza de uno es ese estado, sino que la mente está tan congestionada con ideas y conclusiones y cosas que a veces no paramos de pensar. Y una vez también soltando esa identidad propia que fue lo que propuse, si quieres después cuando tengas tiempo haces la meditación. Cuando uno suelta también la idea de uno, o sea, yo como José, tú como Carlos, cuando uno suelta todo eso, es como un fluir total porque pues, no hay nada que, todo fluye, no hay que defender nada, ninguna personalidad. Entonces, gracias Carlos igual por el espacio de Ayurveda. Como te digo, yo acá igual estaremos hablando un poco, de pronto hablaremos de doshas, también desde este calendario védico, también podemos hacer varias cosas, de aprender al menos a leer las fases lunares y para qué son cada fase, y si te interesa. Y si te interesa como a ti, como persona, aprender y poder pues trabajar en ti en eso, ahí también te puedo recomendar unas donde yo aprendí, se llama Centro, yo creo que yo te hablé de esto, Y sí, tú lo mencionaste y yo sí, lo noté, y qué importante que lo recuerdes. ¿Centro de qué? Centro de Estudios Védicos Latinoamericano. Ellos están Voy a ubicados, darle una segunda revisada y oportunidad, aunque ahorita Carlos Andrés entra nuevo trabajo, a terminar estudios de posgrado, ¿cierto? dale, Debo encontrar el tiempo, ¿cierto? Me sí, interesa sí, mucho, sinceramente. pero si quieres Demasiado. lo vamos viendo acá y si te enganchas, pues Dale. le A mí das me a... interesa mucho la ayurveda por todo lo que te dije. También, digamos, el tema de la astrología védica me interesa mucho, ¿cierto? Y creo que dada mi profesión sería muy enriquecedor, ¿cierto? Porque yo soy físico, pues yo soy ingeniero físico de profesión. Ok, Entonces siempre he sentido una cercanía muy grande con todo el tema. De hecho, yo quería ser astrónomo al principio, ah, mira, eh, pero pues con otro camino, ¿cierto? Pero ese camino a mí me parece muy interesante también. Porque veo que también lo mencionas mucho, ¿cierto? Entonces, sí me interesa bastante, de hecho. súper, súper, es una herramienta y si te gusta pues y todo lo que me has contado, pues chévere que se te combina pues con tu profesión y si tienes el interés innato, como la abordan en esta escuela, también es muy chévere porque por ejemplo, para la astrología, la primera forma de abordaje es la astronomía. Es la parte de cómo se mueve para poder comprender, que no sea solamente un tema teórico, sino poder ver por qué se mueve, por qué se dice que este planeta está acá. Y bueno, entonces es chévere. Yo creo que este año ya comenzarán otra vez los cursos, pero pégale una ojeada. CLEF, lo puedes buscar como CLEF, Centro de Estudios Védicos Latinoamericano, y son herramientas que nos ayudan. Esas son herramientas que nos ayudan a centrarnos para profundizar más en en nuestra propia evolución. Y como te digo, no, chévere. Y las dudas que tengas frente a, si quieres también, no sé si alcanzaste a notar lo del Drik Panchanga, lo del el calendario védico, y lo vas ensayando a ver qué. Claro que sí, voy a empezar a tener eso en cuenta. Listo, pues Carlos, entonces nos vemos Bueno, Jorge, en otra conversatorio. muchas gracias, muy amable. Chao, que estés muy bien. Que tengas un feliz día. Lo Muchas mismo. gracias por lo compartido. Gracias a ti.